Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y tengo que reconocer, así más de entrada, que hoy tengo la enorme satisfacción de que esté en este programa un hombre que sabe muchísimo de la actividad política, de la gente, del sentir ciudadano. He aprendido mucho de él, aclaro. Somos grandes amigos y vamos a hablar de esta situación tan difícil por la que estamos atravesando en el país y en algunos lugares del mundo. Secretario de la Presidencia, un hombre del radicalismo, un hombre con el que nos conocemos hace más de 30 años. Nos conocimos en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno de Corrientes y por eso tengo el gusto hoy de que esté con nosotros el doctor Ricardo Jofre, mi querido amigo Ricardo. Te agradezco mucho, Ricardo, tu presencia. El único honor que me has hecho es venir con una corbata sanlorencista, me parece. Bueno, o autonomista. Autonomista liberal, diremos, Autonomista ¿no? liberal, bueno. Cuando existía el pacto. Buscando siempre la unión. Buscando siempre la unión. Qué importante que eso que acabas de decir. El diálogo, la unión, el entendimiento. La concordia, Pocho. La concordia. La concordia. Falta tanto en este país concordia. Falta grandeza y generosidad también. Ah, eso sí, pero hay que empezar por la concordia. Un apetito enorme por el poder existe. Y falta coherencia y transparencia, Ricardo. Pero te dejo a vos, que veas cómo ves este momento, cómo estás viendo el gobierno nacional. Primero las PASO, ahora vienen las elecciones del 27 de octubre. Vos tenés una enorme experiencia y una gran cintura política. No, esos son conceptos motivos de nuestra vieja y estrecha amistad. Así es. Y bueno, Pocho, estamos viendo el final de un gobierno, que quizá marque, después vamos a verlo, el final de alguna época. De alguna época. El gobierno está en sus 2 últimos años, salvo que hubiera un milagro político, que en política no hay milagros. La presidenta se va a tener que ir retirar cuando vence el plazo de su mandato, el 10 de diciembre del 2015, y asumirá un nuevo presidente. Pero con la particularidad que quien se va es un presidente peronista. Y el peronismo, desde el 46 a la fecha, nunca ha podido solucionar el problema de la sucesión. No del 46 a la fecha de que Perón asume. Desde que Perón asume por primera vez, nunca pudo solucionar el tema de la sucesión. En una sola oportunidad pudo haber una interna en el año 88 entre Cafiero y Menem. Que es la única en estos 30 años. Pero desde el gobierno nunca pudieron solucionar el problema. No lo solucionó Perón, no lo solucionó Isabel, a quien derrocaron, no lo solucionó Menem, que terminó en serios enfrentamientos con Duhalde. Y bueno, es un problema que lo vamos a vivir nosotros los argentinos seguramente, porque las apetencias y las ambiciones por el poder político en Argentina la va a desplegar el peronismo ya la está desplegando sottovoce, pero a partir de las elecciones de octubre van a salir a la superficie. Vos sí van a salir varios candidatos. Es difícil saberlo. Algunos dicen no peronistas, estuve viendo un artículo por ahí. Vos me conocés, Pocho, hace muchos años. Así es, a mí no me gusta hacer tantas hipótesis alejadas de los hechos y pronósticos, porque la Argentina es tan impredecible. Cambia de un día para el otro. Y además institucionalmente, desde ciertos aspectos, está tan débil que es difícil hacer un pronóstico. ¿Cómo vas a hacer un pronóstico? ¿Cómo van a estar los partidos y los candidatos si tenemos una crisis en el sistema de partidos tan fuerte? Y que el sistema de partidos que se crea prácticamente a partir del 46, donde eran radicales y peronistas. Eso estalló, hubo distintos hitos donde se fue demostrando que iba a entrar en crisis y entró en crisis en el 2001-2002. Demócratas nacionales. En tu provincia acaba de haber elecciones y se han presentado 23 partidos, tengo entendido. 36 partidos ¿Qué te hace 2 días. Bueno, entonces, a mí no me gusta hacer este tipo de pronósticos. No. ¿Sabes lo que yo considero? Que más que partidos, algunos son partidos de vieja tradición y todo, y otros son
creados en el momento, vienen a ser una cooperativa de partidos o un rejuntado, valga la vulgaridad de la expresión. A mí no me gusta hablar en esos términos, pero yo te digo lo siguiente. No, pero te quiero decir que vos has formado parte de un partido histórico en Corrientes y formás parte. El Partido Nacional. Y el Partido Autonomista. Que junto con el Partido Liberal fueron dos partidos históricamente arraigados en la sociedad correntina. Así es. Y están en una crisis profunda. Uno, el más antiguo de la provincia, que es el liberalismo, y el autonomismo, el más antiguo del país, fundado por Adolfo Alsina. Así es. Pero en este momento hay una crisis en todos los partidos, a mi criterio, Ricardo. En todos. Fíjate vos lo siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hablar de qué va a pasar en el 2015 o 2014 si todavía... Primero hay que ver cómo concluyen las elecciones de octubre. Y después hay muchos interrogantes a responder. ¿Cuál va a ser, si es un resultado adverso al gobierno, cuál va a ser la actitud de la presidenta? Una mujer que se inclina más por el conflicto que por la concordia, como hablábamos antes. ¿Qué va a pasar dentro del peronismo? ¿Cómo van a reaccionar los gobernadores? ¿Qué va a hacer Massa? ¿Va a ir por dentro del Partido Justicialista? ¿Va a ir a una elección primaria, a una PASO en el 2015 dentro del justicialismo? ¿O va a armar algo nuevo? Daniel Scioli. Scioli, o podrá ser otro gobernador, algún gobernador. Bueno, y hay que ver si Massa va o no por dentro del justicialismo o se larga a armar una nueva coalición en el país. Habrá que ver qué ocurre con Macri, habrá que ver qué sucede con la Alianza Radical Socialista. Yo de lo que estoy convencido es que después de octubre de este año y hasta las elecciones del 2015 vamos a ver cambios de posición y alianzas impensables. Y sobre todo que nos gusta mucho la incoherencia, ¿no? Hay algunos dirigentes que a la mañana están en un lugar, a la tarde en otro, a la noche en otro y a la madrugada en otro. Es decir, sabes a la hora que te acostás y con quién estás aliado, y cuando te despertás no sabes con quién estás aliado. Así es. Pero bueno, son vicios que ocurren acá o características que en alguna medida la sociedad argentina va a tener que encarar y solucionar. Yo creo que acá ha habido históricamente un periodo estupendo que fue desde la Constitución hasta el 30, cuando lo derrocan a Irigoyen, se concluye una época. El golpe de Uriburu. Exactamente. Y luego en el 46 comienza una época que con sus más y sus menos tiene una característica que hay que desterrar de la Argentina, que es la existencia del populismo. El populismo, es decir, la acá, falta de libertad. En el 83, cuando asume Alfonsín, concluye la era de los golpes militares como instancia política. Ya los militares no son más factor de poder. Lo digo como un hecho objetivo. Vamos a cumplir el 27 de octubre, 30 años. Exactamente. Nos queda una enfermedad muy fuerte, que es el populismo, que no es patrimonio exclusivo de la Argentina. Fíjate lo que es Ecuador, Venezuela y otros países. Bolivia, Nicaragua. Por eso, es una enfermedad muy fuerte y que yo te digo honestamente, creo que a los pueblos no los beneficia. Creen que los beneficia, pero es una droga que en definitiva trae serias consecuencias. Ahora, Ricardo, querido, mirá, hablamos de esto, de la crisis de los partidos. Yo creo que los partidos en estos 30 años, cuando don Raúl asume la presidencia, cuando asumimos algunos las gobernaciones de las provincias, etcétera, habían códigos, habían actitudes coherentes. Yo no sé si gobernando mal o gobernando menos, pero había libertad, había respeto por el adversario, había coherencia en las actitudes. Nosotros, por ejemplo, no votamos a ningún candidato a presidente, a vos te consta. ¿Te acordás que en tu estudio a veces hablábamos con don Raúl Borrás, hablábamos con don Roque Carranza, hablábamos con el mismo doctor Alfonsín? Y no votamos, sin embargo fuimos respetados en ese aspecto. Yo, como gobernador, no me puedo quejar de las actitudes que tuvo para conmigo, don Raúl. Después discrepamos en la reforma del 94, donde
el Pacto de Olivos no nos satisfizo, por lo menos A mí nosotros. tampoco. Por eso, a vos tampoco. Yo me acuerdo. Y digo más, el 94 se establece darle rango constitucional a los partidos en el artículo 38. Y fíjate, en lugar de mejorar, hemos retrocedido de una forma alarmante. ¿Vos no te parece, Pocho, Democracia interna no existe. que y no es una crítica y mucho menos algo que quiera cambiar un sistema, pero ¿no crees que la democracia tiene una deuda con la sociedad argentina? La democracia tiene una deuda con la sociedad argentina y la sociedad argentina tiene actitudes de omisión para exigirle a sus mandatarios que cumplan con el voto que les otorgaron para que conduzcan destinos. No me cabe la menor Ya sea duda. La sociedad la división de argentina poderes. no está ajena a las responsabilidades de lo que ha ocurrido, porque ha votado sabiendo lo que iba a pasar y ha votado por una razón o por otra. Pero ha votado desde gobiernos republicanos como el de Raúl Alfonsín hasta gobiernos populistas que han traído serios inconvenientes como este. Y mira, querido Ricardo, otra cosa. Yo creo que el gran factor de todo esto es que en lugar de mejorar, éramos los líderes en Latinoamérica en cuanto a la educación. La educación ha decrecido enormemente. Y veo el otro día unas encuestas donde dicen que hay un porcentaje enorme, creo que el 62% de la sociedad que no sabe cuántas son las provincias argentinas. Hay un 40 y pico que cree que el que sanciona las leyes es el Poder Judicial. Pero, Pocho, Entonces creo que un factor justamente de docencia cívica, instrucción cívica, educación en definitiva. pero, Pocho, fíjate vos que el cepo cambiario, Sí. todas las trabas a las importaciones, a las exportaciones, a las posibilidades que tenga la gente de viajar al exterior con dólares, euros o yens, lo que quiera. Todo esto está debido a la crisis energética, que hay que importar cada vez más gas y petróleo. Habría que traerlo, sacarlo de la tumba a Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, Claro. como hicieron en julio del 58 la batalla del petróleo, y que lograban en 2 años el autoabastecimiento. Hemos perdido el autoabastecimiento. No solamente eso. En el año 58 empezó. No solamente eso, hasta vos sabés lo que pasó con esto. El costo de la energía ha determinado que la balanza comercial que era superavitaria sea hoy deficitaria. Bueno. Y la inflación, Pero- y otra cosa que te quiero agregar simplemente. Estuvimos acá con don Daniel Montamá, con Jorge La Peña, todas personas que trabajaron enormemente. Y vos te acordás, aquel gran ministro que se llamó Roque Carranza también. Sí, yo fui amigo personal de él. Pero fíjate que lo que está pasando, lo que está importando de gas y petróleo son 12, 14 mil millones de dólares. ¿Te imaginas los hospitales, las viviendas, cloacas, caminos, todo el régimen promocional que se podría hacer? ¿Y cuánto trabajo daría que podríamos de esa forma ir limitando todos estos planes trabajar, que lo único que hacen es... Plan no trabajar, diría yo. Son planes no trabajar porque la gente ha perdido la cultura del trabajo, Sí. de ganar su sueldo y de ir y de tener sus beneficios y en blanco además. Y hablando de educación, otra cosa, Ricardo, entre las 200 principales universidades de Argentina nosotros nos figuramos. Figura Chile, figura Brasil, figura Uruguay, 140 son americanas. Entonces creo que tenemos que preocupar. Yo creo que ninguna sociedad puede crecer si realmente no asumimos ese rol de darle toda la trascendencia y la importancia que tiene la educación. Yo creo que hay que establecer en la escuela primaria y secundaria la instrucción cívica. Para que la gente tenga... No es que yo diga que la sociedad no haya madurado de alguna manera, pero nos falta mucho, porque este es uno de nuestros grandes males. Antes éramos ejemplo en Latinoamérica en ese aspecto. Pero Pocho, la Argentina cumplía un rol en Latinoamérica, ha desaparecido en ese sentido. Estamos aislados del mundo. Estamos idos del mundo. Hay que conocer un poco los entretelones de lo que fue la reunión en San Petersburgo del Grupo de los 20, cómo la Argentina y la presidenta fueron ignorados por los grandes presidentes, primeros ministros que estaban allá. Ignorados.
¿Qué cuentan la Argentina? Ahora también nosotros los A mí opositores somos malos, ¿no? me da Claro. pena como argentino, ¿eh? Porque yo recuerdo de grandes presidentes que iban y hablaban del exterior y la Sí, Argentina don además Arturo tenía... Frondizi fue un ejemplo. Por supuesto. Japoneses, el mismo don Arturo Illia, con De Gaulle, con Kennedy. Pero por supuesto. Pero lo que quiero decir además es esto. ¿Vos no crees que también la oposición no está funcionando? Que los tres poderes del Estado no existen prácticamente. Pero lo que ocurre es que la oposición, ocurren muchas cosas, ¿no es cierto? Que es largo para un periodo tan corto de esta audición. Pero primero, está muy fracturada. Muy fracturada. Absolutamente fracturada. Con ambiciones exageradas, vienen en algunos casos. Y encontradas. Y encontradas. De distintas personas que se consideran candidatos a presidente y todo lo otro. Y la posibilidad, con gente que tiene predicamento, a veces en la sociedad, pero cuando entran en una reunión grupal lo que hacen es dinamitar las posibilidades de alianzas. Así es. No quiero dar el nombre y apellido, pero es así. Y luego, que tampoco ha hecho nada el gobierno por jerarquizar esa oposición, porque al Parlamento el gobierno se lo ha llevado por delante. Pero también el Parlamento ha tenido que marcar, salvo de excepciones, rumbos en ese aspecto. Sí. Es decir, plantarse y decir las cosas como son. Sí, a veces lo ha hecho, pero es una minoría, en definitiva, la oposición. No tiene el número ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados para derrotar al gobierno de una ley. Sucedió en el periodo 2009-11, cuando se ganan las elecciones de 2009, pero también ahí hubo un conflicto de intereses y de estrategia entre los distintos grupos que impidió una labor conjunta. Salvo una o dos leyes se sancionaron conjuntamente. Y lo peor del caso también, Ricardo, es que la mayoría de los proyectos son del Ejecutivo, no son de la oposición. Otra cuestión deficitaria para la oposición. Así es. Yo digo que nos faltan 5 o 6 minutos para ganar. Vos y yo somos hombres de buscar conciliación, reconciliación, de diálogo, de debate, de análisis, que no tenemos. Y pienso que este es el momento, faltan 2 años, como decís vos, son tremendamente, es un tiempo larguísimo para todo esto, y hay muchos candidatos a presidente o precandidatos, cuando todavía no termina esto. Creo que tenemos que hacer el examen de conciencia, inspirarnos en muchas de las cosas que dice el Santo Padre, ¿no? Con la humildad, y después ese defecto de los funcionarios que nunca quieren dar la cara ni nunca aparecen. Hoy vi que escuché que Bonadío lo está procesando a Moreno, creo. Bueno, yo creo que es una buena es fundamental que para alguien que es el rey de la arbitrariedad. Por eso digo. Y de la prepotencia. Yo creo que hay que hacer el examen de conciencia, yo siempre lo estoy diciendo acá, Ricardo, para que la gente vuelva a creer en la dirigencia, con 2 cosas, transparencia y coherencia. No pensar a cada rato lo mismo. Tenemos 4 minutos todavía. Yo diría que plantee vos un esquema de cómo crees que hay que funcionar en estos 2 años que nos quedan para las elecciones presidenciales. Bueno, el tema es lo siguiente. ¿Cómo llegar al poder y para hacer qué? Para ello necesitas un par de cosas. Nos guste o no nos guste, una cabeza, un liderazgo. A mí me gusta más la fortaleza institucional que los liderazgos. Pues los liderazgos de pronto pueden sí, están débiles las instituciones. Pero, bueno, muy bien, necesitamos un liderazgo. Necesitamos una propuesta sensata, realizable. Mediano y largo plazo, ¿no? No miremos a 30 años porque es una fantasía, pero a los próximos 10 años, ¿a dónde vas a colocar a la Argentina? Uno, la Argentina, ¿a dónde va a estar en el orden mundial? ¿Dónde va a estar ubicada? Segundo tema, ¿qué política económica vas a llevar a cabo? ¿Qué política social que te permita mantener esa coalición y esa mayoría que vos hayas podido armar y tener un mínimo éxito de gobierno que va a tener que tomar algunas medidas desagradables? Yo no hablo de ajustes, pero sí acá
este tema del déficit energético lo vas a tener que enfrentar y eso va a implicar alza de Toda la tarifas. obra de infraestructura. en realidad, No, los caminos están deshechos, pero No hay viviendas tampoco. bueno, Hay un déficit de 3 va a millones. haber que reducir el gasto público. ¿Y ese gasto público por dónde lo vas a reducir? Son decisiones que vas a tener que tomar en un determinado momento y que no son agradables. ¿A quién no le gusta gastar? Pero no podés gastar lo que no tenés. Inflación, gasto público. Y la inflación la vas a reducir, entre otras cosas, reduciendo el gasto público. Porque es muy fácil. Inversiones genuinas. Hay que, por eso, esa ubicación de la Argentina en el mundo y de los amigos que vas a tener y de qué vas a querer traer, te va a llevar, si somos más o menos previsibles, a poder conseguir una corriente de inversión extranjera acá. La necesitas urgentemente, por ejemplo, en materia energética. Pero hoy día... Galucho ha reconocido que estamos con déficit energético. Pero ¿quién va a venir si te cambian de un día para otro la legislación? Te cambian un contrato por otro. Así es. Entonces, es Y el la reino... seguridad jurídica, ¿no? Pero no hay seguridad jurídica alguna. Es el reino de lo imprevisible. Ricardo, te doy como dato último, yo creo que vos lo tenés. Hablamos de gasto público. Las administraciones nacionales, provinciales y municipales han incrementado en 1 millón de personas. El Estado ha crecido 1 millón. Y hay 1.400.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Y cuánta es la Tenemos gente, que preocuparnos. cuánta es la gente que en un momento de crisis recibió los planes de ayuda, planes de trabajar, todo eso, y ya habiendo superado la crisis, aunque hay mucha pobreza todavía, siguen percibiendo eso, habiendo perdido consecuentemente la cultura del trabajo? Y los hijos de esa gente no han visto trabajar a sus padres nunca, ¿ves? Así es. Eso hay que volver, pero eso no lo vas a conseguir si no es en un marco de una Argentina previsible, donde haya una política de inversiones muy fuertes, como ocurrió en otras épocas del país. La Argentina en su momento atrajo no solamente inmigrantes, sino enorme cantidad de inversiones. A eso hay que volver. Ricardo, vos que sos un hombre inteligente, capaz de que trabaja en esto, tenemos que comprometernos a poner todo el empeño que podamos para que nuestro país vuelva a ocupar el lugar que tuvo en el mundo. Ya como políticos retirados, mandato cumplido, no. No, vos no estás retirado. No, Ni yo tampoco. retirado en la actividad. No vamos a retirar cuando Pero, pasemos a otra vida. ¿sabes lo que pasa, Poncho? Vos lo dijiste. La nueva generación, nosotros hemos tenido la suerte de conocer una generación que se fue, donde hubo grandes políticos, llenos de pasiones, de enfrentamientos, de aciertos y de errores, pero de una gran calidad. Es la generación que concluye, diríamos, con Raúl Alfonsín. Así. Lo que viene hoy día es muy distinto, en formación, en ideas y particularmente en los códigos. Te agradezco enormemente, Ricardito. Nos falta tiempo, tenemos que seguir hablando. Bueno, hablamos fuera de tele. Todos los días. Todos los días. Así que tenemos que seguir conversando y trabajando con espíritu constructivo. Te agradezco muchísimo tu presencia. No, yo te agradezco la invitación y te felicito por el enorme esfuerzo que haces. A pesar de que estás cada día más joven y más exitoso, no dejas de hacer el esfuerzo por este país. Sos mi amigo, por eso decía eso. Te agradezco mucho. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad?
0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Ha sido un gusto que hoy esté en el programa mi querido amigo el doctor Ricardo Jofre. Un hombre que no tiene apetencias personales, que trabaja enormemente, pero que no está de ninguna manera persiguiendo funciones públicas. Creo que en su ejemplo tenemos que inspirarnos para que entre todos, oficialismo, oposición, sociedad, partidos políticos, todo lo que fuere, tratemos de agudizar el ingenio y actuar en política, como dijo el Santo Padre, buscando el bien común. No el bien personal, sino el bien común. Lamentablemente, todos hemos cometido errores y los seguimos cometiendo, pero alguna vez tenemos que entender que nuestro país no puede de ninguna manera seguir cometiendo cada vez más errores. Por favor, hagamos el examen de conciencia para inspirarnos en el ejemplo de nuestros mayores y buscar soluciones de fondo para el país. Lo he dicho muchas veces y yo digo que el mejor programa que puede tener el oficialismo, la oposición, la cantidad enorme de partidos, etcétera, etcétera, o los políticos, los empresarios y todo, y sindicalistas, es respetar a rajatabla la Constitución Nacional. Creo que es el mejor programa de gobierno. De respetar la libertad, fortalecer las instituciones, respetar la división de poderes y buscar la concordia, el entendimiento, el diálogo, la grandeza, con educación y con espíritu constructivo, recuperar el terreno que hemos perdido. Las cosas no están para que no lo logremos. Si hacemos las cosas en serio, en poco tiempo volveremos a ser ese gran país que marcó rumbos en el concierto de las naciones del mundo. Muchísimas gracias. Que Dios así lo quiera.